Parábola del Pastor, Tercera Guerra Mundial. Mensaje entregado por María Santísima en su aparición de Peñablanca, Chile, 1983-1988. Durante las más de 480 apariciones de María Santísima, de Nuestro Señor y de los santos arcángeles en Peñablanca, Chile, la Dama Blanca de la Paz nos dejó una serie de mensajes relacionados con una Tercera Guerra Mundial. Dentro de estos mensajes se destaca una parábola que fue revelada el 22 de julio de 1984 a las 8 p.m. en la aparición número 162 y posteriormente fue explicada por la Santísima Virgen al vidente, parábola que la Virgen la propuso como un problema que debían resolver todos los presentes, la que parte enseñando la actitud de tres pastores de ovejas, el jefe de los pastores y dueño de ellas, y la actitud negligente de alguno de ellos. También se destaca la actitud misericordiosa del jefe de los pastores, que pese a las mentiras flagrantes de ellos, siempre busca darles una oportunidad para que se puedan rectificar. Finalmente, esta parábola también contiene la fecha de la Tercera Guerra Mundial para estar preparados. En otros mensajes, la Virgen le dice al joven vidente que todas estas profecías están condicionadas a nuestra conversión y al cambio de vida. Es decir, si cumpliéramos nuestros deberes cristianos, muchas de estas cosas no sucederían o serían suspendidas. El contenido del mensaje se puede encontrar en los libros Yo soy la Madre del Socorro, la Madre de los Afligidos, de José Álvaro Barros Valenzuela, y en Si hacéis lo que os digo, habrá paz, de lo contrario, de María Luisa Paredes de Jojol. El mensaje y el vidente. Durante las apariciones en Peñablanca, Chile, la Santísima Virgen le habló al vidente en diversos idiomas. La primera aproximación hacia el joven fue en lengua castellana, pero el vidente, al no entender plenamente lo que ella le dice, le pide que por favor le hable en, entre comillas, español chileno. De ahí viene el hecho que los mensajes tengan modismos propios de Chile, las características culturales, las graves limitaciones cognitivas y de memoria del vidente, que incluso le impidieron terminar la escuela primaria, además de la total ignorancia en temas religiosos, son elementos que también permean los mensajes de Nuestra Señora, pero por otro lado los hacen brillar con intensa luz propia y como algo sobrenatural que no es de la factura del joven. La Virgen eligió un libre, débil y modesto instrumento humano para hacernos llegar sus mensajes. Nuevamente, para confundir a los sabios, toma lo que es pobre, necio e insignificante para el mundo. Primera de Corintios 1 del 27. Parábola del pastor y fecha de la Tercera Guerra Mundial. Domingo 22 de julio de 1984, 8 p.m., aparición número 162. Miguel Ángel, ya en éxtasis, nos dice: He aquí que eran tres pastores. El primero tenía a su cargo 100 ovejas, el segundo 40 y el tercero 10 ovejas. Llevaron los pastores a pastar sus ovejas. El de las 100 ovejas las dejó en un camino cerca de barrancos y quebradas, con terrenos llenos de ortigas. El segundo dejó sus 40 ovejas a la orilla de un gran lago. Muchas se ahogaron mientras las restantes caminaban por áreas llenas de cardos. El que tenía a su cargo 10 ovejas las llevó a la cima de un cerro lleno de pastos aromáticos. Las cuidó, las vigiló y cuando tenían hambre se preocupaba que comiesen y cuando tenían sed que bebiesen. El de las 100 ovejas llegó al fin donde su jefe con solo 65, el de 40 con solo 16 y el de las 10 ovejas con las 10 muy bien alimentadas. El jefe dijo al de las 100 ovejas: «¿Te faltan ovejas?». Él respondió: «Se han perdido, señor». «Pues ve a buscarlas», dijo el jefe. A lo que el pastor replicó con una mentira que luego fue descubierta: «No se pueden ir a buscar, pues tal vez se las han robado». El jefe, como este pastor no había cuidado las ovejas y las había dejado solas y por eso habían muerto muchas, le quitó el 10% de su salario. El otro pastor, el de las 40 ovejas y que ahora llegaba con 16, se disculpó ante su jefe diciendo: «Un pastor, Pedro, me las ha robado».
Y el jefe le dijo, ¿quién te las ha quitado? Un pastor llamado Pablo, respondió. Por último, vuelve a preguntar el jefe, ¿quién te las ha quitado? Un pastor llamado José, fue la respuesta. El jefe le dice, te has equivocado 3 veces. ¡Qué manera de contradecirte! ¿Qué hiciste realmente con las que te faltan? Y el pastor, temeroso de perder la vida o el salario, dijo, tal vez andan por ahí. El jefe, que todo lo sabía, sentenció, no las supiste cuidar y se han ahogado. En el camino no vi muchas muertas. Tendrás un castigo. Te quitaré el 8% de tu salario. El de 10 ovejas, que era el tercer pastor, llegó con 24. Y el jefe le dijo, ¿no tenías solamente 10 a tu cargo? Y el pastor replicó, en el camino encontré estas agonizantes y que pedían auxilio. Las consolé y curé, porque son tuyas, tienen tu marca. El jefe vio que eran de él y dijo, me has traído las que te he encargado y las que iban a la muerte. Te daré no solo el salario, sino también el reino de los cielos. Esto también nos puede hacer recordar la parábola de los talentos que están vinculadas, ¿eh? Como dice en Mateo 25 del 20 al 22, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre pocos has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y finalmente, pero Jesús dijo, dejad a los niños y no le impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Debemos rezar por nuestros sacerdotes y por todos los sacerdotes que nos cuidan y que son buenos sacerdotes, y también por aquellos que son negligentes para que se puedan convertir. Explicación de la parábola dada por el padre Contardo, que era el director espiritual del vidente. Luego Miguel Ángel le pide al padre Contardo que debe descifrar lo que ha dicho ayer en la aparición. El sacerdote dice entonces, el mensaje que dio ayer la Santísima Virgen, la parábola, son 3, 2 sacerdotes y un obispo. El primero, el que tenía las 100 ovejas, es un obispo que descuidó sus 100 ovejas. Por eso las ovejas entonces desaparecieron o murieron. El segundo, el que tenía 40 ovejas, es un sacerdote que se preocupó de ellas, pero tal vez pudiera ser no todo lo suficiente. Se salvaron 16 ovejas de 40. El tercero, sacerdote que tenía menos ovejas, sin embargo, se preocupó de ellas con mucho amor y se preocupó también de las otras ovejas que había dejado aquel pastor, el obispo, primero. Pudo librarlas del peligro y hacerlas vivir, porque es nuestro Señor Jesucristo el que le tomó cuentas, y entonces el tercero, o sea, al sacerdote a quien se le quitó el 8%. Es una pena, como un castigo que le dio entonces, materialmente a aquel primero, y al tercero le dio entonces la vida eterna. Lo premió y le dio no solamente la salvación, sino que la santificación. Dice Miguel Ángel, al primero lo condenó, al segundo lo llevó al purgatorio y al tercero se fue al cielo. Esa es la respuesta. Has acertado todo. El Espíritu Santo te ha dado la sabiduría y todos aquellos que descifraron este problema están con Dios, porque están más firmes de lo que piensan. Dice el padre Contardo, el primero entonces fue condenado. Miguel Ángel por su parte agrega, el tercero que era el primero o que se nombró, el de las 100 ovejas, y el primero que era el tercero y el tercero que era el primero. Los últimos serán los primeros. Vuelve a hablar el padre Contardo, luego de esta nueva interrupción del vidente, que está, como decíamos, en éxtasis. El que era primero fue el último y quedó condenado, el segundo en el purgatorio, el tercero puntos suspensivos. Lo interrumpe Miguel Ángel, hablando al mismo tiempo que el padre Contardo. El que era tercero se condenó, porque era el que tenía 100. El que era primero fue tercero, porque los últimos
serán los primeros. Y esto aparece en Mateo 19 del 23 al 30. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Luego Miguel Ángel nos explica repitiendo lo que se le había explicado. Resumiendo, el que tenga oídos escuche, y el que lo descifre comprenderá las demás profecías. El jefe es nuestro Señor Jesucristo. El de las 100 ovejas es un obispo descuidado y por eso fue al infierno. El de las 40 ovejas es un sacerdote que fue al purgatorio, ya que no se preocupó lo suficiente. El de las 10 ovejas es otro sacerdote que va al cielo por amor demostrado a su Señor. El de las 40 ovejas tiene relación con la quinta letra del alfabeto griego. El que descifre esto sabrá la fecha de la Tercera Guerra Mundial para estar alerta. Luego de esto Miguel Ángel sale del éxtasis. Intentos por descifrar la fecha. Algún tiempo después, un grupo de matemáticos trató de dilucidar el significado profético de la parábola, pero si bien es cierto que se obtuvieron fechas, los resultados eran distintos y en absoluto decisivos. Resumen y reflexión final. Primero, las hipótesis condenatorias sobre las apariciones y los mensajes de la Santísima Virgen María en Peñablanca, Chile, se mantienen hasta hoy. En la aparición del 9 de septiembre de 1984 a las 10 p.m. en la aparición número 196, nuevamente la Santísima Virgen retoma la parábola del pastor. El vidente en éxtasis explica que el tercer pastor a los ojos del mundo fue el último, pero a los ojos de Dios era el primero. Y el primer pastor, el que tenía 100 ovejas a su cargo, a los ojos del mundo era el primero, el más conocido y popular, pero a los ojos de Dios era el último, porque Dios sabía lo poco que se preocupaba de sus ovejas. El porcentaje que el jefe le cobra al segundo pastor por haber mentido corresponde a ser castigado en el purgatorio. Es decir, este pastor contrae una deuda que debe pagar en el otro mundo. Pese a que le mentían de forma descarada a su jefe sobre el destino de sus ovejas, el jefe misericordioso siempre le dio una oportunidad para rectificar. La resolución del problema continúa sin tener respuesta hasta la fecha. Finalmente, el decreto del Papa Pablo VI, que significa que permite a los católicos publicar sucesos de revelaciones, visiones, profecías y milagros sin necesidad de imprimatur o de nihil obstat o cualquier otro permiso. Por supuesto, estas publicaciones no deben poner en peligro la fe y la moral. De aquí que no hay ninguna prohibición relativa a apariciones, sean ellas reconocidas o no por la autoridad eclesiástica.